continuar o que te rebatan primero lo de cosa juzgada? No sé si pudieran rebatirlo porque jurídicamente es un caso cerrado. Llegó a ¿por qué la se última reabre? instancia y me gustaría que no me interrumpiera Perdón, mi querida ay, Adela. Dios. Jurídicamente el caso se cerró. Lo reabrió ya la Procuraduría General de la República. ¿Por qué lo reabrió? Por un nuevo indicio que de ninguna manera constituye prueba. Una denuncia. Bueno, una denuncia que para la Procuraduría puede ser un indicio de que quizás no se exploró algo que me parece desatinado desde el puro planteamiento, que el incendio fue provocado, según esto, para destruir documentos. Aquí, ¿Y no pudo, yo creo que, ¿y eso no pudo haber ocurrido, Marín? ¿No pudo haber ocurrido? Pues sí. yo creo que se requeriría algo más que una mente demencial Por eso. para eso. Por eso, pero pudo, Lo dudo. ¿Pudo o no? Pero va a ver. Yo creo que no. No pudo Porque haber se ocurrido. hizo una investigación no solamente por parte de las Procuradurías de Sonora y la General, sino porque la Suprema Corte atrajo el caso e investigó. Es decir, hay 3 investigaciones, incluida la Suprema Corte. Y digo, las penalidades de acuerdo con las faltas administrativas o penales de los probables implicados ya se cumplieron. ¿Ya prescribieron? Se cumplieron. Hubo más o menos 10 encarcelados, que incluyeron al delegado del Seguro Social en Sonora, que incluyeron... Bueno, metieron a la cárcel inclusive a una pobre profesora que tenía el 60% del cuerpo quemado. Quemadura de 3er grado, fue a la cárcel. Y no tocaron a nadie de los Lo que grandes. digo es que de acuerdo con la legislación, en cuanto que no se probó intencionalidad, salieron bajo fianza y siguen procesos. No hay nadie en la cárcel, pero estuvieron en la cárcel. Y finalmente, yo creo que la gravedad del asunto se da porque, y eso ya se revisó, se supone, y ya lo compusieron, es inconcebible que hubiera sido instalada o aprobada una guardería en una zona industrial, prácticamente vecina de una gasolinera, y junto a una bodega que no tenía el menor sistema de protección de incendios, y el ayuntamiento de Hermosillo en autorizar el uso de suelo en una zona que no tenía nada que ver con guarderías o con escuelas de esa operación. Entonces sí hubo faltas, ¿no? Yo lo que te quería decir, y respondiendo un poco a lo que decía Ciro. Pero Carlos no quiere perdón para... No, ¿por qué quieres que me rebatan si no aceptan mis argumentos? ¿Es cosa juzgada, Ciro? Yo pensé que era cosa juzgada, pero creo que Marín, el abogado Marín, esta vez lo explica bien. No soy abogado, mi licencia es de manejo. Si hay elementos para reabrir la investigación, eso siempre se podrá, ¿no? Sí. Adela. Que por cierto, nada más un comentario. ¿A dónde llevaría, pensando en que en efecto se hace la investigación y se demuestra que fue una acción concreta? ¿Sí? Que fue una acción, alguien quería quemar no sé qué documentos en esa bodega de la Secretaría, fideicomiso Sonora, lo que sea, ¿no? Va a ser igualmente reprobada por la opinión pública, porque finalmente lo que quisiera la opinión pública es ver en la cárcel a Juan Molinar, ¿no? El que era el director del Seguro Social. Sí. Eso es lo que... No sé, o al gobernador, yo quizá lo que... Y a la gente del Seguro Social y llegar a gobierno federal, si se probara esto que hoy es una hipótesis, una acusación, una hipótesis de investigación, pues entonces resultaría que esta tragedia fue producto de unos criminales que fueron a quemar unos documentos y que no midieron las consecuencias de que el incendio iba a pasar a la guardería de al lado, ¿no? Demenciales, decía María. Sí. Yo creo que además de todo sí ha habido poca sensibilidad y poca solidaridad para con las víctimas, ¿no? Un poco lo que decía Denise, bueno, dejando a un lado el asunto legal y judicial, a lo mejor se cumplimentaron todas estas órdenes, como decías tú, pero yo creo que sí ha habido muy poca sensibilidad y muy poca solidaridad con las víctimas. ¿Viste al absolutamente. presidente Calderón Desde al las día primeras siguiente? declaraciones que se dieron del gobernador, también de Juan Molinar, incluso del presidente de la República. En fin, ha habido poca sensibilidad y eso ha permeado en la opinión pública. Eso es muy subjetivo, ¿eh? No hay un código de sensibilidad pública. Bueno, pero uno lo puede, aquí estamos para opinar, entonces yo también considero que, a ver, la tragedia de la muerte de 49 niños me parece de tal magnitud, Joaquín, y lo que a mí me deja insatisfecha es, dice, si no ha vuelto a ocurrir.
me queda a mí la sensación de que los inspectores del trabajo estén funcionando muy bien en todas partes. No, es que yo no habrá, sé, Denise. bueno, permíteme nada más Sí, terminar. sí, sí. O sea, que tengo la impresión de que el Estado mexicano y los usos y costumbres de la corrupción vivieron la magnitud de lo que había ocurrido por esos pequeños errores que quizá no llevan a nadie a pasar 30 años en la cárcel. Es lo que yo te quiero decir, Joaquín, es que la muerte de 49 niños tendría que haber sido algo que electrificara completamente un sistema para que realmente se hicieran cosas muy de fondo, que no incluyen nada más una guardería ni las guarderías. ¿Cómo qué? Bueno, claramente como servicios, los servicios de emergencia, la capacidad de reacción, las guarderías, las estancias infantiles, todos estos lugares tendría que ser de esas cosas que cambian, que hay un antes y un después. No puede haber excepciones a la ley ni a la legislación, Denise. Se vieron esas cosas de acuerdo con lo que hay. No, yo no estoy... No se puede hacer una ley de excepción No dije... para tratar el asunto Dije de una ley, es que ya ves que como yo no soy abogado y no estaba hablando de leyes, lo que quería decir es, como reacción de la sociedad y de la clase política y administrativa del país. Yo coincido con Adela, fue una reacción muy tibia, no fue una reacción lejana, no fue compasiva. Bueno, no decía voy a dormir tranquilo, no decía eso el gobernador. Y voy a dormir tranquilo como un bebé, no dijo eso la primera semana el gobernador. Sí, pero no hay un código de cómo dormir. No lo puedo creer. Marín, yo no tengo nada que decir, no puedo creer. Yo, gobernador, sí tengo, No lo puedo antes de creer. contigo, Delito sí de tengo- sueño profundo. Poco sensible, poco solidario, es Yo una creo que tragedia horrible. fueron tan insensibles y tan lejanos como lo está haciendo ahora Carlos Marín con el tema, Sí. con esto de que no hay un código para dormir. Estoy de acuerdo. A mí me parece que Sí. hasta por una elemental sensibilidad, empatía. Compasión, decir pues, que yo duermo como un bebé, Sí. después No, de ese que es una siendo Se murieron gobernador, la bebés. autoridad Estado. Pero máxima eso del puede ser una Estado, estupidez, pero no Murieron está bebés. penalizado. Es que ¿quién está hablando de la diga, ley? si no estoy hablando de penalizar, Sí, lo estoy estamos diciendo hablando que de es una falta de reacción. sensibilidad absoluto. política, social y humana, después de una tragedia como esta, la mayor tragedia infantil en Por favor. México, que el gobernador del estado que Diga sea eso. donde ocurrió esa tragedia diga, yo duermo como un bebé. Y así le fue políticamente. Ahora, pero aquí ya brincamos, estamos hablando de torpeza política. Está bien, yo eso no lo discuto, de falta de sensibilidad política no lo discuto. Pero estábamos, lo que acabo tú de manejabas decirte- 2 puntos, decías, no ha habido una narrativa, y yo digo, ha habido una narrativa Yo no siento una abundante. narrativa que haya Y cambiado segundo, tú dices, la- ¿por qué no cambiaron dramáticamente las condiciones de las guarderías? Yo no estaría tan seguro para hacer esa afirmación, ¿eh? No, yo no Habría dije, que es que no dije de las recorrerlas. guarderías, dije ese modus operandi, ¿cómo le llamaste tú? Esos usos y costumbres de que se abre un lugar con corrupción. Pero, Bueno, al a mí lado me de- ¿cuántas guarderías se han abierto desde junio del 2009 en las condiciones del ABC? ¿Cuántas? ¿3? ¿30? Yo supongo ¿300? que ni- ¿3,000? pero, no lo perdón, sabemos. yo supongo que Lo deberíamos ninguna de las saberlo, que lo ya deberíamos haber existen. A ver, renunciado. yo esperaría que en una ninguna- primera reacción muy mexicana, Claro. así como cuando dicen que hay corrupción Así en es. las básculas, quitan las básculas. Así es. Cierran los antros de la Ay, zona rosa. decidieron no abrir ninguna guardería dicen más. que los policías ya no pueden infraccionar. Así es, así es. Aquí lo que hicieron fue, se suspende Así la es, subrogación así fue. de guarderías Sí. y luego se fue revisando el tema. Claro, pero sentimos Yo que no fue tendría elementos asumido. para decir que nada cambió en las guarderías. ¿eh? No, Es que no dije en las lo guarderías. Dijeron entonces que sí, lo dijo después el sucesor Caram. Sí. Joaquín, Pero, en fin, si dime. me permite, solo por alusión personal, porque me pareció entender que dijiste, afirmaste o insinuaste que yo no tengo sensibilidad. Es probable, les consta por el bullying que me aplican, que sea yo el más sensible de tercer grado. Yo comparto y me solidarizo plenamente con un problema tan terrible y subjetivo como el dolor de las familias y en particular de los padres que perdieron a sus hijos o que viven el drama de tener hijos con secuelas de quemaduras. No lo dudo, lo único que afirmo y reafirmo, a riesgo de parecer insensible, y yo no duermo como bebé, entre otras cosas porque no lo soy, es que jurídicamente el asunto fue ya ventilado y que esto de la falta o sobra de sensibilidad de algunos políticos, el gobernador, el director o exdirector del Seguro Social, Calderón, etcétera, pues para desgracia de quienes claman por una justicia que vaya más allá de lo que se ajustició, no hay códigos que califiquen y censuren esos comportamientos que entrañan una subjetividad lógica. A ver, nada más hacer una aclaración.
Tú dices que ya acabó y que no hay códigos. ¿Cómo no? Hay un código social que los sanciona, que los señala, y condena, que los social. exhibe y que los condena, Claro. que es justamente lo que están haciendo los padres. Y yo entiendo perfectamente el dolor y la desesperación de los padres y están en su absoluto derecho, Sí, claro, desde lo profundo de ese Claro. dolor que es inenarrable, de salir a la calle todos los días. Claro. a yo no se Totalmente. los niego, no se los niego. Lo que digo es que enfrente hay un muro de eso que se le llaman sistema de derecho o Estado de Derecho. Bien, entonces, si están de acuerdo, ¿estás de acuerdo? Y vamos a pasar a otra cosa, Carlos Marín, porque Sí. vi que te estamos buleando y que eres el más Me aplican sensible bullying. de todos. Tú decías que no había un código sobre el sueño, tampoco hay un código sobre sentimientos, ¿eh? O sensibilidad. Bueno, está en México hablando de sensibilidad y de códigos. El presidente de China, Xi Jinping, el nuevo presidente chino, llegó a la presidencia de la República Popular hace 3 meses, cumple la primera visita de Estado en la que el presidente Peña Nieto es anfitrión, y es la primera visita de Estado del presidente chino en el extranjero, por supuesto. En un mensaje en Palacio Nacional dieron a conocer la firma, lo que pasa en estos casos, ¿no? Acuerdos, memorándums, protocolos, comunicados conjuntos, y de lo que más se destacó fue que ya México va a poder exportar a China carne de cerdo, que por cierto el gobierno chino había prohibido con motivo de la visita del Dalai Lama al presidente Felipe Calderón. En represalia a esto, prohibieron la exportación de México o la importación china de cerdo mexicano, y ahora también se va a poder exportar tequila. Yo soy un escéptico de estas relaciones, pero el gobierno de México ha saludado con mucho entusiasmo esta visita, incluso se ha dado como un relanzamiento, que yo creo que no es un relanzamiento porque no hay nada que lanzar. Es un lanzamiento. Es un lanzamiento en las relaciones, que yo he señalado que es la ley del embudo chino, en lo que tiene que ver con comercio exterior, todo lo que sea hacia afuera, China adelante, lo que sea hacia adentro, lo menos posible, y así lo demuestra la balanza comercial. El comercio total de México con China es de 66,000 millones de dólares, fue el último año, de los cuales 61,000 millones de dólares fueron importaciones que hizo México. Un primer comentario, Denise. Pues realmente, frente a lo que acabas de decir, Joaquín, yo la verdad sobre estas visitas, pues se ve muy cordial, ¿no? Dice, se declaran muy contentos los que están participando en las reuniones. Que hay mucha química. Que hay mucha química. Yo no podría ir más allá. Es decir, creo que esto será numerito habla. Lo acabas tú de decir, cómo están las cosas, y creo que habrá que esperar para ver si efectivamente cambia en algo, se abre más, México exporta más. Yo creo que por el momento, yo no recuerdo ninguna en donde, oye, qué mal se cayeron. Bueno, cuando vino Sarkozy, ¿verdad? Hay una histórica, la de Carter y López Portillo. Sí, pero son muy pocas. O sea, generalmente todos te dicen que esto está increíble y demás. Salinas y Menem. Yo no podría dar una opinión, sino que me esperaría a ver si con el tiempo los números cambian y es otra relación. Carlos. Mira, pues todo esto para mí, lo confieso, está en chino. Inevitablemente en chino. A mí me llama la atención que el presidente visitante no haya venido a hacer una defensa, pues yo diría vehemente, de la ciudad, prácticamente una ciudad china que se pretende instalar en Quintana Roo. Es que eso está fuera de la agenda. Por eso, está fuera de la agenda. Pero entonces yo digo, si ese presidente no ve por sus, como le llegan a decir, connacionales que quieren venir a recolorizar Quintana Roo, para mí era el tema de interés, porque parece ser que era una ciudad calculada como para 500,000 de personas o algo así. 50,000 personas. 5,000. 5,000. Bueno, ver que llegan 5,000 chinos, que ya sabes que no son pocos los chinos, solo verlos llegar sería un espectáculo. Y me parece que más allá de cualquier prejuicio y de una estupidez xenofóbica, yo creo que los chinos, como los ingleses, los alemanes, los tailandeses, o los nicaragüenses y argentinos que se instalan en México, por mí bienvenidos. A mí parece que equivocadamente, por lo que llego a leer de gente que sabe más, no me importa nada que China patrocine el establecimiento de una colonia china próspera en donde sea de México. Porque hay más, por ejemplo,
de ascendencia española, sin aludir a los madrileños, ni a los gallegos, ni a los catalanes. Hay mucho más descendientes, pues no sé, sirio-libaneses, judíos. Bueno, ¿y por qué le tenemos miedo a que vengan solo 5,000 chinos? ¿Quién dijo? ¿Qué? Digo que es un gran tema que en este encuentro entre el dragón chino y no sé cómo decirle a la parte mexicana, pues bueno, aquí había un perrito que le decían el escuincle, y el escuincle mexicano, no hay un diálogo sobre una colonia que no les permiten poner, al parecer no se las van a permitir. Me asombra porque creo que va contra la economía del sureste. Este no es un proyecto del gobierno chino. Sí, ¿no? Sí, Detrás de cualquier cosa china está el gobierno chino. En este caso no, porque ni siquiera lo pusieron en la agenda. No. Y lo que tiene detenido el proyecto... Pues no pusieron lo más interesante menos, para mí. Lo que tiene detenido el proyecto, al menos legalmente, ya que apelas tanto a la legalidad, es que el Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, no les ha dado el permiso de construcción. Un problema municipal, María. Del uso del suelo. Y lo quieres llevar a la gran Nunca China. será Cancún ciudad hermana de Pekín, mal llamada Beijing, porque yo no no hay tengo perros. perros beijinenses. No, qué horror. Decía Marín que a propósito de gente que sabe más y sabe más del tema, hoy conversaba yo con Rafael Fernández de Castro, que trabajó en el área internacional en la administración pasada, y llamó mucho mi atención que dijo, la verdad, que envidia de esta administración, de cómo se están relacionando, cómo están abordando el tema internacional y las relaciones exteriores, y llamó la atención que dijo, bueno, en menos de 6 meses ya visitó este país el presidente de la primera potencia mundial, económica sobre todo, que es Estados Unidos, y la segunda que es China, y él decía que sí le parece que es una deferencia al gobierno de México y al presidente de México, y que además se hizo público la invitación que hicieron. Camino a California, ¿eh? Sí, Sí, se va a ver la Obama. para ver a Obama el viernes y de pasadita. Le corrió la cortesía, ya lo invitó a que esté ahí el año que entra, en fin. Pareciera No vino a que México, se están haciendo cosas, que se están acomodando para que se pudiera meter un gol. ¿En qué se podría traducir esto? Porque yo, por supuesto, lo pregunté, porque siempre decimos estas visitas con mucho protocolo, mucha pompa y circunstancia, etcétera, etcétera. ¿En qué se puede traducir? Y decía, bueno, es que si China compra petróleo de México es algo muy importante, si verdaderamente se da lo de la carne de cerdo, el tequila, etcétera, económicamente para México puede ser algo muy importante. Habrá que ver. Digo, es un primer episodio, episodio. El punto más importante, que es la declaración que hizo el presidente chino de que iba a invertir en México 550,000 millones de dólares en los próximos 5 años. Y doy esta puertos. doy esta cifra. En la actualidad, la inversión de China en el extranjero, la inversión directa es de 350,000 millones de dólares. Esa es inversión que dirige el gobierno chino. Bueno, pues de estos 350,000 millones de dólares que tiene China en inversión directa en el extranjero, en México tiene invertidos 300 millones. Por eso. Y dice que va a meter 500,000. Y se habla de 550,000 en 5 años. Yo sí veo, de ser verdad esto, pues sí, un vuelco, no solo en las relaciones, sino en el panorama económico. Entonces sí va a haber colonia china en Quintana Roo. Por eso, o sea, me dices todo eso, Joaquín, y yo lo que creo es simplemente esperemos a salir de la visita protocolaria y que eso se aterrice y empezaremos efectivamente a ver la realidad de esto y no saber si simplemente son gestos de buena voluntad. Sí, no, quizá podríamos decir o se podría interpretar que el régimen comunista chino se lleva mejor con los gobiernos priistas mexicanos que con los panistas. Yo no vi ningún problema, salvo que Vicente Fox y su equipo tocaron los guerreros de No, el tema del Dalai. Sí, Por eso ya voy con el gobierno de Vicente Fox. Que yo sepa, no hubo ningún problema con China. Y en el gobierno del presidente Calderón, él tomó la decisión de, no tanto que viniera el Dalai Lama, ¿no? sino de recibirlo en una visita privada, cosa muy rara en el gobierno de Felipe Calderón. Si algo, al menos en mi caso, yo siempre critiqué, fue su pragmatismo extremo, lo aplicaba mucho a América Latina,
Entonces yo no veía cuál iba a ser la ganancia para el gobierno mexicano, pero bueno, tuvo ese detalle que tensó, entre comillas, las relaciones con China. Ahora nos estamos enterando, ¿no?, que la tensó en términos de la exportación de carne de cerdo. Bueno, entonces yo no creo que sean los gobiernos panistas o los gobiernos priistas. Sí veo en el presidente Peña Nieto una continuidad en ese pragmatismo en la política exterior. Decías tú, Adela. Otro incidente que nos recordaron también fue el episodio de la influenza de los mexicanos en China. Bueno, es cierto. En el episodio de la influenza. ¿Es en Li Yigong? Pero esa fue una decisión interna de China, claro, que molestó al gobierno mexicano, sí. Y luego vino el asunto del Dalai Lama, que molestó al gobierno chino. Pero no creo que haya tenido Yo creo que habiendo desde hace, pues, cuando menos 400 años, algo tan importante como la mezcla, por lo que es la historia y lo que fue la NAO de China, de que en México tengamos chinas poblanas, no hay problema entre México y China, pero dudo mucho que inviertan esa cantidad. Y si es así, tendremos colonia china en Quintana Roo. Bueno, aquí está el promotor de Dragon Mart en este panel. Toques lo que toques, saca el cielo. Y después de escuchar en la profundidad del argumento de por qué Beijing debe ser Pekín, bueno, solo me queda... Qué chistoso le dicen Beijing. Sí, solo me queda ir pues a un corte y vamos a regresar con otros temas, entre ellos el caso del exgobernador Granier, que no se ha presentado, y el de su tesorero, o de quien fuera su tesorero, cuyo defensor dijo hoy en la Procuraduría del municipio de Centro, allá en Tabasco, donde está Villahermosa, que sobre su cadáver iba el tesorero. Continuamos.